Lo último que vi de mi casa, la casa que levanté con mis propias manos ladrillo por ladrillo, fue la cortina del salón meciéndose con el viento de la tarde, pareciendo darme un último adiós. Mi hijo, Ricardo, ya había cerrado la puerta del coche y evitado mirarme a los ojos, con esa prisa de quien se está librando de un peso. En mi regazo, una maleta pequeña, con media docena de ropas, y el olor a naftalina que uno solo siente cuando una parte de la vida se está guardando para siempre. Él dijo que era por mi bien, que en aquel lugar tendría compañía, cuidados. Pero la verdad, amigo mío, la verdad tenía un sonido hueco, como el de un reloj que deja de latir en mitad de la noche. Era el sonido del abandono, frío y calculado, disfrazado de preocupación. Él no sabía, y tal vez nunca sepa, que la vida tiene una forma curiosa de ajustar sus propias manecillas, de saldar las cuentas en las horas más inesperadas. En aquel momento, yo era solo un viejo siendo despachado, una pieza antigua que ya no servía en la decoración de la casa nueva que él planeaba. Pero lo que no imaginaba es que el conductor de aquel coche, el hombre silencioso que me conducía hacia mi supuesto fin, guardaba en el pecho una deuda de honor, una promesa antigua que el tiempo no consiguió borrar. Escucha esta historia hasta el final, suscríbete al canal para que charlemos más y dime, ¿qué harías tú en mi lugar? Y aprovecha, y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando ahora. Mi nombre es Anselmo, y ya cuento 81 eneros en esta tierra. Toda la vida fui relojero. No de esos de hoy que cambian pilas y correas, no. Yo soy del tiempo en que abríamos el corazón de un reloj, mirábamos dentro de aquella inmensidad de piececitas minúsculas y entendíamos su alma. Mi oficio me enseñó a tener paciencia, a tener un pulso firme y una mirada que ve lo que nadie más ve. Aprendí que el valor de las cosas no está en el tamaño, sino en la precisión con la que funcionan. Y, ¿sabes qué? Con las personas es lo mismo. Lo que importa es el mecanismo que llevan por dentro, el honor, la palabra, la dignidad. Vengo de gente sencilla, ¿sabes? Aprendí a trabajar siendo niño, en una tiendecita estrecha en el centro de la ciudad, con un maestro alemán que casi no hablaba, solo mostraba. Fue con él que entendí que un hombre vale lo que vale su palabra. Si dice que va a hacer algo, lo hace. Si da la mano, es un contrato. Para mí, la familia siempre fue el pilar de todo, el engranaje principal que hace que todos los demás giren a su debido tiempo. Nunca necesité mucho lujo, muchas cosas. Mi riqueza era ver el sol entrar por la ventana del taller, sentir el olor de la madera antigua y saber que, al final del día, mi Ligia me estaría esperando con un café recién hecho. La vida entera vi el mundo como si fuera un gran reloj. Cada persona, un engranaje, cada acontecimiento, un tic-tac, algunos más rápidos, otros más lentos, y a veces una pieza se desgasta, se sale de su sitio, y el tiempo parece descontrolarse. Fue lo que pasó con mi familia. Veía a mi hijo Ricardo girando cada vez más rápido, ansioso, queriendo adelantar las horas, atropellar los segundos, y yo, a mi ritmo, observaba todo con la calma de quien sabe que forzar un mecanismo solo sirve para romperlo del todo. Necesitamos respetar el tiempo de cada cosa, el tiempo de madurar, el tiempo de entender, el tiempo de sentir. Soy un hombre de silencio. Mi taller era mi santuario, y el único sonido allí era el de la vida pulsando dentro de las máquinas del tiempo. Aprendí que las palabras muchas veces estorban más de lo que ayudan. Hacen ruido, crean interferencias, y ya no conseguimos oír lo que realmente importa. Un gesto, una mirada, la firmeza de una mano, eso dice mucho más. Mi fuerza nunca estuvo en mi voz, sino en la convicción silenciosa de hacer lo correcto, de ser justo, incluso cuando la injusticia llamaba a mi puerta. El honor no es algo que se grita a los cuatro vientos, es algo que se practica en la quietud de la propia conciencia. Y fue esa fuerza silenciosa la que me sostuvo aquel día. Mientras mi hijo hablaba, sus palabras sonaban como una alarma desafinada, estridente, y yo, por dentro, estaba quieto, ajustando mis propios engranajes, preparándome para lo que vendría,
Él creía que estaba rompiendo el viejo reloj de su padre, pero no entendía que ciertos mecanismos están hechos para durar. Están hechos de una materia que no se encuentra en ninguna tienda, la dignidad. Y ese, amigo mío, esa ni el tiempo, ni el abandono, ni la soledad consiguen oxidarla. Ella continúa ahí, latiendo despacito, al ritmo correcto, esperando la hora de mostrar su verdadero valor. Mi Ligia fue el resorte principal de mi vida. La conocí en una verbena, ella con un vestido de percal floreado y una sonrisa que iluminaba la noche entera. Yo, siempre callado, un poco huraño, solo observaba de lejos, hasta que ella misma vino a sacarme conversación. Ligia era el movimiento, el sonido, el color. Yo era el silencio, el mecanismo, la precisión. Juntos formábamos un reloj perfecto. Ella me dio el impulso que necesitaba y yo le di a ella la calma que buscaba. No necesitábamos mucho para ser felices, solo la certeza de que, al final del día, uno estaría allí para el otro, funcionando al mismo compás. Compramos este terreno cuando aquí todo era campo, y fuimos nosotros dos quienes levantamos las paredes. Yo, con la fuerza de mis brazos y lo poco que sabía de construcción. Ella, con la mirada certera de quien sabe dónde debe estar cada cosa para transformar 4 paredes en un verdadero hogar. Recuerdo como si fuera hoy el olor del cemento fresco mezclado con el perfume del jazmín que ella plantó en la entrada. Cada ladrillo colocado era una promesa de futuro. Ella decía que nuestra casa sería nuestro nido, el lugar donde guardaríamos los buenos tiempos para poder visitarlos de vez en cuando en la vejez. Mal sabía ella que yo me quedaría aquí solo, visitando esos recuerdos. Nuestra casa siempre tuvo un olor propio, una mezcla del pastel de harina de maíz que Ligia horneaba los sábados por la tarde con el aceite fino que yo usaba en mis engranajes. Era el olor de nuestro sustento y de nuestro afecto. El suelo de madera crujía de una forma conocida bajo mis pies, y el sillón de cuero, ya gastado y agrietado, tenía la forma exacta de mi cuerpo después de un día de trabajo. Eran esos pequeños detalles los que me daban la certeza de estar en casa. No necesitamos lujos para sentirnos seguros, necesitamos memoria, sentir que ese lugar forma parte de nuestra piel, de nuestra historia. Cuando Ricardo nació, el sonido de la casa cambió. El tic-tac de los relojes ganó la compañía del llanto de un bebé y poco después de la risa más deliciosa que he oído en mi vida. Era un niño curioso, de ojos despiertos. Pasaba horas en la puerta del taller, viéndome trabajar, con sus manitas pequeñas intentando imitar mis gestos. Ligia y yo nos mirábamos y soñábamos. Soñábamos con darle los estudios que no tuvimos, las oportunidades que la vida nos negó. Todo nuestro esfuerzo, cada reloj que reparaba, cada costura que ella hacía, era para construir un camino más ancho y más llano, para que él pudiera pasar. El taller al fondo de la casa era mi refugio, pero también era el corazón de nuestra familia. Era allí donde ocurrían las conversaciones más importantes. Ligia entraba sin hacer ruido, con una taza de café humeante, y se quedaba observándome en silencio por un rato. Después se sentaba en un taburete de madera y nos poníamos a hablar de la vida, de los sueños para nuestro niño, de las cuentas por pagar. El sonido de los relojes funcionando era nuestra música de fondo, una melodía constante que decía que mientras estuviéramos juntos, el tiempo estaba de nuestro lado. Aquel lugar era sagrado, tenía el polvo de mi trabajo y la dulzura de su amor. Hicimos de todo por Ricardo. Recuerdo una vez que vendí un reloj de pared, antiguo, una pieza rara que me encantaba, solo para poder pagar un curso que él quería hacer. No lo pensé 2 veces. Ligia pasaba noches en vela, con él en la mesa de la cocina, ayudándole con los deberes, con una paciencia de santa. Veíamos su futuro como nuestra gran obra, el mecanismo más complejo y valioso que estábamos ayudando a montar. Nuestro orgullo era ver el diploma en la pared, era oír a la gente elogiar al hijo del señor Anselmo, sin darnos cuenta de que, poco a poco, esa obra se estaba distanciando de sus artesanos. El cambio empezó lentamente, casi imperceptible. Fue cuando se casó con Patricia. Las visitas se fueron haciendo más cortas, los almuerzos de domingo más raros.
La conversación ya no era sobre la vida, era sobre negocios, sobre el precio de los inmuebles en la zona. Yo veía la forma en que mi nuera miraba nuestros muebles, las paredes de nuestra casa. No era una mirada de quien ve un hogar, era una mirada de quien evalúa un terreno, una inversión. Sentía los engranajes de nuestra familia empezar a chirriar, a perder el compás. Y Ricardo en medio, intentando agradar a su esposa, ya no escuchaba el ritmo de nuestro corazón. Y entonces ocurrió lo peor. Mi Ligia se fue. Fue como si el péndulo principal del universo hubiera dejado de oscilar. El silencio que quedó en la casa era ensordecedor. El olor a pastel desapareció. Las flores del jardín parecieron perder su color. Me vi solo, rodeado de recuerdos por todos lados. El sillón seguía vacío. La taza de café nunca más apareció en mi taller. Continué por inercia, por respeto a su memoria, intentando mantener las cosas en su sitio, como si en cualquier momento ella fuera a abrir la puerta y decir que todo no había sido más que un error. Pero la puerta nunca más se abrió de esa manera. La soledad, amigo mío, es un polvo fino que va cubriéndolo todo. Los relojes del taller, uno por uno, fueron parando. Ya no tenía ánimo para darles cuerda, para repararlos. ¿Para qué arreglar el tiempo de los otros si mi propio tiempo parecía roto? Mis conversaciones pasaron a ser con su retrato en la estantería del salón. Le contaba cómo había sido mi día, me quejaba del dolor de espalda, y las visitas de Ricardo se convirtieron casi en un protocolo. Venía, me preguntaba si necesitaba algo, se quedaba con el móvil y se iba. El hijo que ayudé a criar ahora me trataba como una obligación, un problema a ser administrado. En aquellos últimos meses ya me sentía como uno de mis relojes antiguos, olvidado en un rincón del taller. Un objeto que ya fue útil, que ya marcó horas importantes, pero que ahora solo servía para ocupar espacio y acumular polvo. La casa, antes nuestro nido, se había convertido en un museo de una vida que ya no existía. Y yo era el único visitante, el guardián de un tiempo que ya nadie parecía valorar. Sentía en las miradas, en las conversaciones apresuradas de mi hijo, que mi tiempo allí se estaba agotando. Solo necesitaban una excusa, una forma de sacarme de allí sin parecer tan crueles. Y ese día, desgraciadamente, no tardó en llegar. Era un domingo. Recuerdo que la luz de la tarde entraba por la ventana del salón y dibujaba un cuadrado amarillento en el suelo de madera, exactamente como hacía cuando Ligia vivía. Estaba en mi sillón ajustando la montura de mis gafas y leyendo un periódico viejo, más para pasar el tiempo que para enterarme de las noticias. El silencio era el de siempre, una paz que ya se había vuelto rutina. La casa parecía respirar lentamente conmigo. No podía imaginar que aquella paz era la calma que precede a la tempestad, que el tiempo de mi vida, en aquel preciso instante, estaba a punto de sufrir su sacudida más violenta. La puerta se abrió y era Ricardo, pero no venía con el paso arrastrado de quien hace una visita por obligación. Había una prisa extraña en su manera de actuar, una energía nerviosa. Forzó una sonrisa que no llegó ni cerca de sus ojos y me dio un abrazo flojo, sin calidez. Lo sentí al instante. Es como cuando uno coge un reloj y antes de abrirlo, solo por la forma en que se mueve la manecilla, ya sabe que hay algo muy mal dentro. No estaba solo en espíritu, podía sentir la presencia de Patricia allí, como una sombra, aunque ella se hubiera quedado esperando en el coche. Y entonces la vi. Al lado de la puerta dejó una maleta pequeña, de un azul desvaído. No era mía, nunca había visto esa maleta en mi vida, pero entendí en el mismo segundo que era para mí. Una maleta lista significa una partida, y cuando la maleta la trae otra persona, significa que la decisión sobre tu partida ya ha sido tomada por ella, sin que tuvieras derecho a una sola palabra. Allí, en aquel objeto simple y frío, estaba la sentencia. Ya no era un habitante de esa casa, era un equipaje a ser despachado a otro lugar, y mi destino, por lo visto, ya había sido comprado y pagado. Empezó a hablar, y las palabras salían atropelladas, como si hubiera ensayado aquel discurso 1000 veces en el espejo, y aún así, tuviera miedo de equivocarse en el texto. Dijo que andaba muy preocupado por mí, por mi soledad.
Dijo que había encontrado un lugar excelente, una residencia para mayores, donde tendría asistencia, actividades, otras personas de mi edad para conversar. Usaba esas palabras bonitas, modernas, para fantasear la realidad. Pero yo soy un hombre viejo, hijo mío. Sé el nombre que se le daba a esos lugares en mi tiempo. Solo que no tuvo el valor de decir la palabra asilo. Mientras él hablaba, no dije nada, solo lo observé. Veía la gotita de sudor que corría por su frente, la forma en que desviaba la mirada hacia el suelo, hacia la estantería, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Ya no oía el sonido de su voz, sino el ruido que había debajo de ella. Oía el «necesitamos vender la casa», el «estás estorbando nuestros planes», el «sería más fácil si no estuvieras aquí». El dolor que sentí fue un dolor sordo, una punzada profunda en el pecho, de esas que no te hacen gritar, solo te quitan el aire. Era el dolor de darme cuenta de que el niño que crié estaba allí, frente a mí, mintiendo para sentirse menos culpable. Continuó con los detalles, como un vendedor intentando convencerme de comprar un producto. Dijo que el tal lugar estaba en el interior, a más de 200 kilómetros. «Es más tranquilo, papá, mucho verde, aire puro», decía. 200 kilómetros. La distancia era parte del plan, claro. Lo suficientemente lejos para que las visitas fueran raras, para que la obligación se volviera más ligera. Me estaba colocando en un estante alto y distante, donde ya no molestaría más. Me ofrecía aire puro a cambio de lo único que aún me quedaba, las paredes que guardaban mi historia con la mujer de mi vida. Cuando finalmente dejó de hablar, el silencio que cayó en el salón fue lo más pesado que he sentido jamás. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de resentimiento, de decepción. Me miraba, esperando. Sé lo que quería. Necesitaba que yo gritara, que lo insultara, que me hiciera la víctima. Una pelea, una discusión. Cualquier cosa le serviría para poder decirse a sí mismo que yo era un viejo difícil, terco, y que su decisión, al final, era la única posible. Necesitaba mi rabia para aliviar el peso de su propia conciencia, pero no le di ese consuelo, solo respiré hondo, con la calma que una vida entera de trabajo minucioso me enseñó. Me llevé la mano a la cara y ajusté mis gafas en la nariz, un gesto pequeño, casi automático, y entonces lo encaré. Miré dentro de los ojos de mi hijo y dejé que viera todo lo que yo estaba sintiendo, sin necesidad de una sola palabra. No había rabia en mi mirada, había solo una tristeza profunda, la tristeza de un artesano que ve su obra más preciada, aquella en la que invirtió todo su amor y su tiempo, revelarse con un defecto de fábrica justo en el corazón. No aguantó mi silencio. Bajó la cabeza, derrotado. En ese momento, entendió que había perdido mucho más que mi presencia en casa. Había perdido el respeto, la admiración, ese hilo invisible que une a un hijo con su padre de una forma que ninguna palabra honorable puede describir. Mi silencio fue la respuesta más dura que podría haberle dado. Fue el espejo donde pudo ver, sin disfraces, el tamaño exacto de lo que estaba haciendo. El abandono no se consumó con sus palabras, sino con mi dignidad silenciosa al aceptarlo. Después de aquel silencio que pesaba más que el plomo, me levanté del sillón. Despacio, sintiendo cada articulación de mi cuerpo crujir, como un mecanismo antiguo que necesita cuidado para moverse. No miré a Ricardo. Mi hijo se había convertido en un extraño dentro de mi propia casa, y uno no suele mirar a los extraños por mucho tiempo. Mi atención estaba toda volcada hacia adentro, hacia una lista silenciosa de cosas que necesitaba hacer. Había un último peregrinaje que realizar en aquellas habitaciones, un ritual de despedida que nadie, excepto yo, entendería, y lo haría con la misma precisión con la que siempre trabajé, sin prisa y sin alardes. Pasé a su lado, que seguía de pie en medio del salón, y continué por el pasillo. Mis pies conocían cada tabla suelta, cada crujido de aquel suelo. Era el camino que había hecho miles de veces, el camino que me llevaba al fondo, a mi taller. Aquel pasillo guardaba el eco de los pasos de Ligia, de las carreras de Ricardo cuando era niño. Cada paso que daba ahora era un adiós a uno de esos fantasmas, a uno de esos recuerdos. No estaba huyendo,
Solo estaba recogiendo los pedazos de mi alma que estaban esparcidos por esa casa para poder marcharme entero, sin dejar nada mío atrás. Abrí la puerta del taller y el olor familiar me abrazó. Era una mezcla de aceite de máquina, madera vieja y el polvo del tiempo. La luz débil de la tarde entraba por la pequeña ventana e iluminaba mi banco de trabajo, mis herramientas colgadas en la pared, cada una en su lugar. Pasé la mano por la madera gastada del banco, sintiendo los surcos y los arañazos que contaban la historia de décadas de trabajo. Allí había reparado no solo relojes, sino también muchas veces mi propio corazón. Aquel lugar era mi fortaleza, mi refugio, y ahora me estaba despidiendo de él como un rey que abdica de su trono. Mis ojos fueron directamente al primer cajón del banco, el más pesado. Tiré de él, y el sonido que hizo al correr por los rieles fue lo único que rompió el silencio. Allí dentro, entre pinzas y lentes de aumento, estaba él. Un antiguo reloj de bolsillo, de plata, con la tapa un poco abollada. Fue el primero que reparé en mi vida, siendo todavía un joven aprendiz. Mi maestro me lo había dado como un trofeo, un símbolo de mi oficio. No funcionaba desde hacía años, pero lo guardaba como el acta de nacimiento de mi dignidad, la prueba de que yo era un hombre capaz de poner el tiempo en su sitio. Cogí el reloj y lo sentí en la palma de mi mano. El metal estaba frío, pesado, el peso de una vida entera de trabajo honesto, de días y noches, inclinado sobre mecanismos delicados, devolviéndoles el don de marcar las horas. Mientras mi hijo allá en el salón intentaba robarme mi tiempo, yo sostenía en mis manos el origen de todo, la semilla de la que brotó el hombre en que me convertí. Guardé el reloj en el bolsillo de mi pantalón, junto a mi cuerpo. Era lo único de aquella casa, de aquella vida que me aseguraría de llevar conmigo. El resto eran solo objetos. Mi historia estaba allí, en aquel pequeño círculo de plata. Dejé el taller sin mirar atrás y fui a mi cuarto. El armario todavía tenía un leve perfume de ligia, un olor a lavanda que el tiempo se negaba a borrar. Ignoré la maleta azul que Ricardo había traído y que probablemente ya contenía algo de mi ropa. Abrí el lado del armario que casi nunca usaba y saqué de allí mi mejor chaqueta. Una chaqueta de lana oscura, bien cortada, la misma que usé el día que me casé con Ligia y la misma que vestí el día que me despedí de ella para siempre. Era mi armadura para los momentos más importantes de la vida. Me puse la chaqueta allí mismo, frente al espejo manchado, abroché cada botón despacio, uno por uno. No me estaba vistiendo para ir a un asilo, a un lugar de descarte. Me estaba preparando para un viaje. Era un acto de respeto hacia mí mismo. Si iban a quitarme la casa, la rutina, la paz, no iban a quitarme el respeto propio. Mi hijo podía verme como una carga, como un viejo inútil, pero allí, ante mi propio reflejo, veía a Anselmo, el relojero, el esposo de Ligia, el hombre que construyó una vida con sus propias manos, y ese hombre merecía salir con la cabeza alta. Volví al salón. Ricardo se asustó al verme arreglado de esa manera. Quizás esperaba verme en pijama, derrotado, pero no le dirigí la palabra. Simplemente me senté de nuevo en mi sillón, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas, y esperé. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio del shock, sino el de mi resolución. Había tomado el control de la situación sin levantar la voz. Ya no era el objeto de su acción. Era un hombre listo, aguardando su transporte. Mi calma lo desarmó por completo. Caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer o decir. Cuando oí el claxon del coche afuera, me levanté por última vez. Caminé hasta la puerta, y Ricardo se apresuró a abrirla para mí, en un último gesto de una cortesía vacía. No cogí la maleta, no me despedí, simplemente salí. Al entrar en el coche, miré por un segundo la fachada de mi casa, la ventana del salón, donde la cortina aún se mecía. Fue una mirada rápida, sin nostalgia, sin pena de mí mismo. Era solo la constatación de un ciclo que se cerraba. La puerta del coche se cerró de un golpe y el conductor arrancó. No miré hacia atrás para ver si mi hijo todavía estaba en la puerta. Para mí, él ya no estaba allí. El coche se movió y por un buen rato lo único que se oía era el sonido del motor.
Yo miraba por la ventana, sin ver de verdad las calles que pasaban. Eran solo manchas de una vida que quedaba atrás. El conductor era un hombre silencioso, de hombros anchos, que conducía con una calma que no encajaba con la urgencia de mi partida. Yo esperaba a un empleado cualquiera, apresurado, indiferente. Pero había una serenidad en aquel hombre que me llamó la atención. No me trataba como un paquete, sino como una persona. Y en el retrovisor, de vez en cuando, veía su mirada fijarse en mí. Una mirada que no era de lástima, sino de respeto. Después de unos 20 minutos, cuando ya estábamos en la carretera, rompió el silencio. ¿Está usted bien, señor Anselmo? La voz era grave, un poco ronca, pero tenía un tono que me hizo despertar. Una familiaridad que venía de muy lejos, de otro tiempo. Me acomodé en el asiento para mirarlo mejor. El rostro era más viejo, marcado por arrugas que la vida dibujó, pero los ojos eran los mismos. Eran los ojos de un muchacho que, más de 40 años atrás, apareció en mi taller pidiendo una oportunidad, cualquier cosa, solo para no pasar hambre. «Vicente, ¿eres tú, hijo mío?» Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Soy yo mismo, señor Anselmo. Tardé, pero vine a pagar mi deuda». No entendí nada. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Fue cuando recordé. Unos días antes, después de una conversación extraña con Ricardo por teléfono, sentí un escalofrío en el alma, una premonición. Discretamente, cogí mi vieja agenda y busqué un número. Hice una única llamada. «Vicente, soy Anselmo, el relojero. Voy a necesitar un coche y un conductor de confianza el domingo. Es un viaje largo». No di detalles, pero creo que él lo oyó en mi voz. Vicente, que hoy era dueño de una empresa de transportes, me dijo que vendría personalmente. Entendió que no era un simple encargo, era una petición de ayuda. Los recuerdos vinieron de golpe. Recordé a Vicente llegando a mi puerta, un chico flaco, asustado, con hambre. Ligia lo acogió, le dio un plato de comida, y yo lo puse a trabajar, barriendo el taller, limpiando las piezas. Le enseñé el valor de la disciplina, de la honestidad. Un tiempo después, quiso abrir un pequeño negocio, un servicio de portes. Abrí el cajón donde guardaba mis ahorros y le presté el dinero para comprar una camioneta vieja, sin pedir ningún papel firmado, solo su palabra. «Un día se lo pagaré, señor Anselmo», dijo. «Págamela siendo un hombre de bien», le respondí. Y lo fue. El viaje, que había comenzado como un cortejo fúnebre, se transformó en un reencuentro. Conversamos durante horas. Me contó sobre su vida, la familia que construyó, la empresa que levantó con el sudor de su frente, y yo, por primera vez en años, me sentí escuchado de verdad. No había prisa, no había un móvil interrumpiendo. Era solo la conversación de dos amigos, ajustando las manecillas del tiempo. Aquel peso que cargaba en el pecho fue desapareciendo, disolviéndose en el paisaje que corría por la ventana. Ya no iba hacia el fin, iba al encuentro de algo que ni siquiera sabía que aún podía existir, la lealtad. No llegamos a ningún edificio gris, con muros altos y nombre de santo. Vicente entró por un portón de madera y siguió por un caminito de tierra, rodeado de árboles. Paramos frente a una casa sencilla, pero muy bien cuidada, con un jardín florido y un porche acogedor. El aire olía a campo, a tierra mojada. Los pájaros cantaban por todas partes. «Hemos llegado, amigo mío. Bienvenido a tu nuevo hogar», me dijo, con la voz entrecortada. Salí del coche y sentí el sol en mi rostro. Aquel lugar respiraba vida, respiraba paz. Era lo opuesto a todo lo que había imaginado. Me enseñó el lugar. Era una pequeña casa de huéspedes que estaba al fondo de su terreno. Tenía un cuarto, una salita, una cocina y un baño. Todo arreglado con esmero, con un cuidado que solo un corazón agradecido podría tener. «Usted se queda aquí el tiempo que quiera. Aquí nadie le va a meter prisa, nadie le va a dar órdenes. Esta casa es suya», dijo. Lo miré a él, a aquel hombre que la vida había transformado, pero que no había perdido la esencia, la gratitud. Y yo, que creía que ya no tenía lágrimas, sentí mis ojos humedecerse. No era caridad, lo sabía. Era la vida devolviéndome el bien que un día sembré sin esperar nada a cambio. Pero la mayor sorpresa
aún estaba por llegar. Vicente me llevó hasta un pequeño cobertizo al lado de la casita. «Tengo algo más que mostrarle», dijo, abriendo la puerta. «¿Y allí dentro?» «Amigo mío, allí dentro estaba mi vida de vuelta. Había montado un pequeño taller de relojería, un banco de trabajo de madera maciza iluminado por un hermoso candil, y en la pared un panel con todas las herramientas que podría necesitar: pinzas, destornilladores minúsculos, lupas de todos los tamaños. Lo había comprado todo, de lo bueno y lo mejor. Un maestro no puede quedarse sin sus herramientas», dijo sonriendo. Entré temblando. Pasé la mano por las herramientas, sintiendo el acero frío y preciso. Me senté en el taburete de cuero, que parecía hecho para mí. Saqué del bolsillo mi viejo reloj de plata y lo coloqué delicadamente sobre la madera nueva. Y entonces lo oí. Un sonido que hacía mucho tiempo no llenaba mis días. El tic-tac suave y constante de un reloj de péndulo que Vicente había colgado en la pared. Aquel sonido era la melodía del recomienzo. Era el tiempo, que habían intentado robarme volviendo a latir a su ritmo correcto, diciéndome que, para la dignidad, siempre habrá una nueva hora. Pasaron unos buenos meses. Me enteré después, por Vicente, que Ricardo consiguió lo que quería. Vendió la casa. La vendió rápido por un buen dinero, pero parece que ese dinero nació torcido, ¿sabes? En lugar de traer la paz que él y Patricia tanto buscaban, trajo más confusión. Vicente me contó que oyó de un conocido que mi hijo se metió en un negocio que salió mal, perdió una parte del dinero, y la relación con mi nuera, que ya no era buena, se agrió del todo. El dinero que debía ser la solución se convirtió en el motivo de peleas diarias. Hay cosas que el dinero no compra, y una conciencia tranquila es la primera de ellas. La imagen del padre saliendo de casa, en silencio, vistiendo la chaqueta de su propia boda, no abandonaba su cabeza. Intentaba no pensar, ocuparse con el trabajo, con los planes, pero el recuerdo volvía en las horas más silenciosas, especialmente por la noche. La dignidad de mi silencio fue su verdadero castigo. Era una aparición. La culpa, amigo mío, es como un engranaje fuera de lugar. No deja que la máquina de la vida descanse. Se queda ahí, chirriando, recordando que algo está roto por dentro, y no hay dinero en el mundo que pueda comprar la reparación para ese tipo de defecto. Un día no aguantó más. Decidió que necesitaba verme, quizás para convencerse de que yo estaba bien, de que su decisión había sido la correcta, o quizás, en el fondo, solo quería pedir un perdón que ni él mismo sabía cómo formular. Compró unas frutas, un paquete de galletas, esas cosas que uno lleva por formalidad, y se puso en camino. Durante las largas 2 horas de viaje, debió de imaginar la escena: el padre sentado en una mecedora, en un lugar triste y sin color, y él llegando como un hijo preocupado, cumpliendo su papel. Necesitaba esa imagen para calmarse a sí mismo. Al llegar a la dirección que tenía en el papel, lo que encontró fue exactamente lo que su culpa proyectaba: un edificio antiguo, con la pintura desconchada y un aire de abandono. Un fuerte olor a desinfectante mezclado con tristeza flotaba en el aire. Era un depósito de gente, un lugar donde el tiempo parecía pasar más despacio, solo esperando el fin. El corazón se le debió de encoger. Aquel escenario confirmaba que había hecho algo terrible, pero, al mismo tiempo, era lo que esperaba encontrar. Aparcó el coche y entró, preparando el espíritu para el encuentro que tanto temía y a la vez necesitaba. En la recepción, una señora de mirada cansada lo atendió. Dijo mi nombre: Anselmo. La mujer hojeó un libro de registros, pasó el dedo por las líneas y luego lo miró por encima de las gafas. ¿Anselmo? No, hijo. No hay ningún Anselmo aquí, no. Nunca lo ha habido. El suelo debió de desaparecer bajo los pies de Ricardo. ¿Cómo que nunca había estado allí? La desesperación se apoderó de él. Lo primero que pensó fue que el conductor me había abandonado en algún lugar, que algo terrible me había sucedido. El hijo que me descartó, de repente, se vio aterrorizado con la idea de haberme perdido para siempre. Entró en pánico, volvió al coche y empezó a llamar a todo el mundo. Intentó el número de la tal empresa de transporte, pero la llamada no conectaba.
Desesperado, llamó a un antiguo vecino nuestro, preguntándole si me había visto, si sabía algo. Fue entonces cuando apareció una luz. El vecino le contó que me vio salir. Sí, pero que entré en un coche muy bueno, y que el conductor parecía un viejo amigo. Y recordó, creo que era Vicente, aquel que tenía una camioneta y que siempre pasaba a visitarte. Tengo su teléfono en algún sitio. Era el último hilo de esperanza que le quedaba. Después de conseguir la dirección con Vicente, Ricardo condujo hasta allí, sin saber qué esperar. Y cuando llegó, se quedó boquiabierto. No encontró un asilo, ni una residencia de ancianos. Encontró un lugar hermoso, lleno de vida. Y, desde el caminito de tierra me vio. Estaba en la ventana del cobertizo, en mi taller. La luz del atardecer entraba y me iluminaba. Estaba concentrado, con la lupa en el ojo, ajustando una pieza minúscula de un reloj. Había una serenidad en mi rostro, una paz que él no veía en mí desde hacía años. El viejo que había mandado a morir poco a poco no estaba muriendo. Al contrario, estaba más vivo que nunca. Ricardo se quedó parado en la puerta un rato, como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. Oí el ruido de sus zapatos en la tierra, pero no levanté la cabeza al momento. Continué mi trabajo, con la pinza firme entre los dedos, ajustando una espiral minúscula que se resistía a volver a su sitio. Necesitaba ese segundo de concentración, no solo para la pieza, sino para mi propio corazón. Su mundo, con toda su prisa y su confusión, estaba invadiendo mi refugio de paz, y yo necesitaba mantenerme en mi eje, en mi tiempo, antes de enfrentarlo. Cuando finalmente la pieza encajó, respiré hondo y solo entonces levanté la vista, por encima de la montura de mis gafas. Él estaba allí, pálido, con los ojos muy abiertos, pareciendo un niño perdido. No había sorpresa en mi rostro, y creo que eso lo desarmó aún más. De alguna manera sabía que este día llegaría. La vida, como un buen reloj, siempre completa su ciclo. Los engranajes giran, y las manecillas siempre vuelven al mismo lugar, para el ajuste de cuentas. Y allí estaba él, la manecilla rota de mi vida, parado frente a mí. Intentó hablar. La boca se le abrió, pero lo que salió fue un sonido ahogado, un cúmulo de palabras sin fuerza. Papá, yo fui hasta el lugar, y usted no estaba allí. Pensé, Dios mío, pensé que... No pudo terminar. La vergüenza era un nudo en su garganta. Había ensayado un discurso de hijo preocupado, pero la escena que encontró destruyó todo su teatro. La realidad era mucho más dura. El padre que había juzgado débil y dependiente estaba perfectamente bien, quizás mejor que nunca, y el único que parecía perdido y roto allí era él. No dije nada. Volví la mirada al banco de trabajo y con un pequeño soplido limpié el polvo del mecanismo. Cogí una llave fina y di el último y delicado apretón al tornillo. Se oyó un clic minúsculo, casi inaudible, y el volante del reloj comenzó a oscilar, a pulsar. La vida había vuelto a aquella pequeña máquina. Solo después de terminar mi servicio, de cumplir con mi oficio, me volví hacia él de nuevo. Coloqué las herramientas en su sitio con la calma de siempre. Mi silencio, una vez más, era el marco de aquella escena. Encaré a mi hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, lo vi de verdad. No al hombre de negocios, apresurado y egoísta que me había metido en un coche para alejarme, sino al niño asustado detrás de esa máscara, el niño que un día sostuvo mi mano para aprender a andar. Vi su desesperación, su culpa, su humillación, y dentro de mí, dos fuerzas luchaban: el resentimiento del hombre traicionado, que me decía que lo dejara allí sufriendo con su propia conciencia, y el amor del padre, esa fuerza obstinada, que sentía una pizca de compasión por aquel hijo que se había perdido a sí mismo. Con un gesto de cabeza, señalé un taburete de madera que estaba cerca de la puerta. La única palabra que dije, con voz tranquila, fue: «Siéntate». No era una invitación a quedarse, no era un abrazo de bienvenida, era solo una orden práctica, una forma de decir que la conversación, si es que la había, no sería de pie. No iba a facilitarle las cosas. Él había creado esa distancia entre nosotros y ahora le correspondía a él encontrar el camino de vuelta, si es que aún existía uno. Y ese camino comenzaba allí,
en aquel simple taburete, en el taller del padre que había despreciado. Mientras se sentaba, la gran pregunta se instaló dentro de mí. ¿Qué haría ahora? Podría contarlo todo, contarle sobre Vicente, sobre la lealtad de un verdadero amigo en contraste con el abandono de un hijo. Podría restregarle en la cara su fallo, su carácter. Sería mi venganza, una venganza justa, silenciosa. O podría simplemente no decir nada, dejar que esa escena, mi paz, mi taller, mi nuevo comienzo, fuera la única respuesta. Quizás la lección más profunda, estaba en las palabras, sino en la imagen indeleble de la resiliencia de aquel a quien intentó borrar. Cogí del banco de trabajo mi viejo reloj de bolsillo, el que traje conmigo. El metal plateado y abollado reflejó la luz de la tarde. Me quedé mirándolo, sus manecillas paradas. Era la imagen perfecta de nuestra relación, rota, parada en el tiempo. ¿Qué hace un buen relojero en un momento así? ¿Intenta repararlo, aún sabiendo que la pieza puede que nunca vuelva a funcionar como antes? ¿O entiende que ciertos mecanismos, una vez que se rompen de una manera tan violenta, nunca más vuelven a marcar la hora con la misma precisión? ¿El perdón sería darle cuerda a este reloj de nuevo? ¿O sería aceptar que su tiempo, para mí, se acabó? Levanté los ojos del reloj y los fijé en mi hijo, que me miraba fijamente, esperando un veredicto, una palabra, cualquier cosa que lo sacara de aquel limbo. El tiempo, dicen por ahí, lo cura todo. Pero, ¿realmente lo cura? ¿O simplemente nos enseña a convivir con las piezas rotas, con las marcas que quedan para siempre en el alma? Dejé el reloj de plata sobre el banco, al lado de mis herramientas, y el silencio continuó. ¿Esta historia también tuvo sentido para ti? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Tú lo habrías perdonado?